Otra de las formas que podemos crear es la alternativa Teapot, la cual me permite crear una tetera. En este caso, esta tetera ya tiene una forma preestablecida que nosotros podemos modificar a placer. Para crearla, lo único que hacemos es hacer un clic en la parte central de la vista y arrastrar en forma diagonal o hacia afuera para generar el radio del objeto. Una vez creado esto, lo que vamos a hacer es aplicar la función de encajar las vistas para poder tener la visualización completa. ¿Qué características de modificación vamos a encontrar dentro de este elemento? Encontramos en la parte de parámetros las opciones o las alternativas que me permiten modificar y crear esta forma. La primera opción de estas vendría a ser la opción Radius, que obviamente me define el radio del objeto. Si yo quisiera que sea más pequeño, simplemente bajo la circunferencia o mejor la cantidad del radio que se va a tener. Vamos a dejarlo en 50. Así que seleccionamos el campo y le escribimos 50 y presionamos Enter. La siguiente alternativa corresponde a la cantidad de segmentos, es decir, la alternativa de segment. Por defecto va a botar una cantidad de segmentación de 4, aunque en realidad no da la sensación de que fueran solamente 4 segmentos. Lo que podemos hacer aquí, para lograr una forma más específica o más exacta, es aumentar esa cantidad de segmentos hasta un valor de 8. Esto sería suficiente para lograr obtener una forma totalmente lisa y que no se vean los segmentos. En la parte inferior también volvemos a encontrar una alternativa de Smooth, la cual me permite suavizar los bordes o las esquinas de la forma, la cual evita que nosotros veamos la forma en un estilo facetado. Por ejemplo, si la desactivo, comenzaremos a notar los lados en forma cuadriculada. La vamos a dejar activa para tener una forma completamente regular. En la parte inferior vamos a encontrar que sí existe una cantidad de opciones completamente diferente a las anteriores. En ese caso, estas opciones son Teapot Part, que obviamente corresponde a las opciones o las partes de la tetera, que están clasificadas en 4 opciones. Las 4 alternativas serían Body, Handle, Spout y Lead, que corresponden a las alternativas siguientes. La opción de Body vamos a desactivar todas las opciones para poder explicar en qué consiste cada una de ellas. La opción Body es el cuerpo de la tetera, la parte general de la forma. La opción Handle corresponde al asa. La opción Spout refiere al pico de la tetera. Y la opción Lead corresponde a la tapa. Si por ejemplo en el camino yo deseo crear una taza, por ejemplo, yo tendría que desactivar la tapa, Lead, y el pico, Spout. Entonces en este caso yo ya tengo un vaso o una taza lista para trabajar. Si por ejemplo yo deseo crear una olla, pues tendría que activar, o mejor dicho, desactivar el asa, Handle, y activar la tapa, Lid. Eso me da la ventaja de poder utilizar esto como formas preestablecidas para acelerar en cierta forma el trabajo que nosotros tenemos. Quiero hacer un resalte en una característica muy importante. Vamos a desactivar la opción Lead. Si nos fijamos, en la parte interna se nota una perforación o un hueco. Esta perforación o un hueco tiene que ver mucho con la parte de la forma o del elemento a la hora de crearlo dentro de Max. ¿Qué característica implica esto? Cuando nosotros renderizamos, o mejor dicho, creamos un objeto dentro de Max, generalmente la textura o el material se aplica solamente por uno de los dos lados. Si queremos que se visualicen ambos lados y decirle que a través de nuestro editor de materiales la textura se aplique por ambos lados. Esto, claro, nosotros lo vamos a seguir viendo en las sesiones posteriores. Como siguiente alternativa, nosotros vamos a comprobar esto con otra de las formas geométricas que podemos crear. Así que volvemos a limpiar nuestro escenario. Vamos a crear una alternativa llamada Plane o plano, que se encuentra en la parte inferior, o mejor dicho, la última herramienta de creación de nuestras primitivas estándar. En ese caso, el plane es una especie de hoja de papel que nosotros podemos colocar o crear. Así que nos vamos a ubicar en la vista de top, hacemos un clic sostenido y arrastramos en forma diagonal para crear este plano. Una vez que tenemos aquí el plano, es simplemente lo más delgado que podemos obtener. Para comprobar lo anteriormente dicho, hacemos lo siguiente.
Vamos a seleccionar nuestra opción y nuestra herramienta de visualización del entorno de rotación de vista. Y con esta herramienta vamos a seleccionar nuestra alternativa de Arc Rotation o arco de rotación. Hacemos un clic en la parte central de la circunferencia que aparece en el medio y simplemente arrastramos hacia arriba. Si notamos, en la parte superior se ve la textura, pero si miramos la parte inferior del objeto, simplemente no se ve nada. Esto comprueba que solamente dentro de Emacs podemos asignar por defecto la textura por una de las dos caras posibles. Vamos a visualizar el área que sí se puede mover. Dentro de los parámetros vamos a encontrar dos de las alternativas posibles, que significan Blanch y White. Que obviamente dentro de estas opciones encontramos las dos características principales para cambiar el ancho y la profundidad del objeto. En este caso vamos a ponerle los valores de 100, 100. En la parte inferior vamos a encontrar la cantidad de segmentos en los cuales yo puedo dividir esta forma. Me dice Length Segment y Width Segment, que obviamente me designa en cuántas partes yo voy a dividir la forma. Habíamos visto estas formas ya anteriormente y estas características, así que de esa manera nosotros aplicamos los mismos conocimientos asignados de las formas anteriores y aplicarlas a cualquier otra figura geométrica. Este tipo de formas geométricas nosotros la podemos utilizar para crear los planos o crear las superficies de nuestros trabajos o proyectos a desarrollar. Digamos que en el transcurso de nuestro proyecto queremos generar un escenario. Muy bien, queremos generar cerros o una superficie irregular. Con esta opción nosotros podemos generar una superficie totalmente plana y luego a través de algunos modificadores como la opción Display poder generar un volumen a este. Esto, por ejemplo, lo podemos lograr de la siguiente manera. Ingresamos a nuestro menú Modified y seleccionamos dentro de nuestra lista de modificadores la opción Display. Dentro de él voy a asignar una textura correspondiente. Busco a través del directorio una textura correspondiente en la opción en la carpeta Maps y voy a visualizar las texturas. No hay ni mierda ya. No hay nada. Ya, por ejemplo, esa. Seleccionamos, por ejemplo, aquí un estilo. La opción Blur. Es una textura. La cual puede ser una fotografía simplemente en blanco y negro. Y lo que simplemente hago es aumentar la opción de la profundidad de esa textura, aumentando en nuestro primer campo. Strange. A más aumente, si comienzo a aumentar la cantidad de esa característica o de ese segmento, voy a notar cómo la superficie comienza a volverse de forma irregular. Voy a encajar las vistas para que éstas se puedan apreciar mejor. Notan el cambio que se logra aplicando una textura de volumen. Esto, claro, lo podemos utilizar para la creación de cerros. Como podemos apreciar, la figura se nota con un estilo demasiado cuadriculado. Para evitar esto, simplemente aumentamos la mayor cantidad de segmentos posibles. Para ello, hago el mismo ejercicio que hice anteriormente. Seleccionamos la opción de plano en la parte superior y aumento la cantidad de segmentos, que en este caso dice 8 y 10. Le podemos poner, por ejemplo, 50 y 50. Esto produce que aumente la cantidad de segmentos por cada lado y obviamente mejora la visualización del efecto a la hora de trabajarlo, viéndose este de una manera más exacta y precisa. Estas características nosotros las vamos a comenzar a aplicar más adelante con mayor detenimiento. El tema de la aplicación de estos modificadores como el Display o un modificador como el Bend que habíamos visto anteriormente, lo vamos a ver con mayor detenimiento y con mayor detalle en las sesiones posteriores.